Buenas tardes a todos los hermanos y amigos que nos acompañan a la predicación del Evangelio. En esta segunda parte vamos a leer un primer pasaje en Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 1. Este es el resumen, el gran resumen del Evangelio que ya se ha expuesto y que se basa en la obra completa y perfecta que Cristo realizó una vez y para siempre. Y es el Evangelio, la buena noticia que también se proclamó desde la ascensión de Cristo y que encomendó a sus fieles apóstoles, de lo cual está hablando aquí Pablo. Dice el verso 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Versículo 3 dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo enseñó, no solamente predicó, sino que también enseñó esta verdad a los hermanos. Interesante, que la verdad del Evangelio, la verdad de la obra de Cristo, su muerte, su sepultación, su resurrección, esto lo enseñó Pablo, lo enseñó como un hecho histórico, lo enseñó también como una doctrina de lo cual se basa nuestra salvación. Y cuán importante es que también los hermanos estemos escuchando del Evangelio, porque esto es lo que hacía Pablo, en este caso a los corintios, y me imagino que a las demás asambleas donde él estaba, él enseñaba esta verdad de que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Tanto su muerte, su sepultación y su resurrección son los tres ejes importantes de la doctrina de la salvación, que se basa en la obra de Cristo. Y en esta oportunidad, yo quisiera que echemos una mirada a lo que es la sepultación de Jesús. ¿Por qué es relevante la sepultación de Jesús? Porque la sepultación muestra o proclama por lo menos dos grandes verdades en cuanto a lo relacionado con su muerte y con su resurrección. Proclama que él realmente murió. Podría ser extraño de que se enfatice de que Cristo fue sepultado, enfatizando o dando a entender de que en realidad Cristo realmente murió, pero recuerden que esto fue un dicho que fue extendido por los enemigos de Cristo en el primer siglo, por lo menos hasta cuando se escribió Mateo, donde se dio a entender una falsa doctrina, un falso rumor de que el cuerpo de Cristo había sido robado por los discípulos. Entonces la sepultación no solamente viene a mostrar o viene a resaltar, porque en realidad la Escritura no quiere demostrar nada, quiere realzar el hecho de que realmente Cristo murió. Cristo realmente murió, como vamos a ver. Y además, en cuanto a la resurrección, porque la sepultación es como una verdad que está en medio de su muerte y de su resurrección, además, en cuanto a la resurrección, Cristo resucitó aun cuando el hombre, aun cuando Satanás quiso colocar ciertos obstáculos que impidiese la resurrección de Cristo. Es extraño mencionar eso, pero en la ignorancia de los hombres y en el engaño de Satanás también quiso hacer eso. La sepultación fue profetizada 1000 años antes. Dice el Salmo 16, este es un salmo de David, por eso de que decimos de que fue profetizada 1000 años antes.
el Salmo 16, verso 9, dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí hay una profecía preciosa que vamos a señalar más tarde, acerca de la sepultación de Cristo. Y hay otra profecía, 600 años antes de que ocurriera, allá en Isaías, que es bien conocida, en Isaías el capítulo 53, y en el verso 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Se dispuso con los impíos su sepultura. Yo les pregunto, no sé si hay niños, me gusta que los niños también estén atentos a la palabra. Y la pregunta que voy a hacer es para que la analicen y vean en el correr del estudio, este pequeño estudio, es ¿por qué se menciona aquí? ¿Por qué el profeta dice que se dispuso con los impíos su sepultura? 600 años antes de que ocurriese la sepultación de Cristo, ya se da un gran detalle en cuanto a su sepultación. Y yo sacaba la cuenta, si retrocedimos 600 años, llegaremos al 1400, incluso antes de que Colón llegase a América. ¿Se imagina de que alguien hubiese escrito en el 1400 una profecía de su propia o de mi propia sepultura, de cómo va a ser? Es increíble de que se haya escrito algo con tanto detalle 600 años antes, porque aquí no se está hablando, en Isaías 53, no se está hablando de la experiencia del mismo profeta. ¿Se acuerda de la conversación que tuvo Felipe con el eunuco cuando le dice, ¿de quién dice esto? ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de algún otro? Y Felipe le explica el Evangelio de Jesús, de cómo esta palabra es con respecto a Cristo mismo, con respecto, en este caso, en este verso, en cuanto a la sepultación de Cristo. ¿Se imagina de que 600 años antes, en el 1400, alguien haya profetizado cómo va a ser su propia sepultura? Bueno, de Cristo ya esto estaba profetizado. Como decía, por lo menos, para extender un poco más, nos muestra 4 cosas importantes la sepultación. Nos muestra que la sepultación de Cristo, tal como le leímos ahí en Primera de Corintios, Él fue sepultado conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Muestra además que Cristo realmente murió, que no fue un desmayo, no fue una pérdida de conciencia. Él realmente pasó por la experiencia de la muerte. Además, realza el carácter divino de la resurrección. Al vencer, lo puse entre comillas, al vencer ciertos obstáculos que el hombre, que Satanás quiso colocar, en particular lo que fue la piedra, el sello y la guardia. Y además que la ausencia de su cuerpo en el sepulcro no fue por el robo de los suyos, como se quiso hacer creer en la historia de los primeros años de la iglesia. Y de esto también, de ese dicho, de ese engaño, los primeros creyentes tuvieron que también combatir contra eso. Vivir ciertamente con fe de lo que estaba escrito o más bien la palabra hablada que los apóstoles daban testimonio. Veamos algo acerca del sepulcro. Si vamos a Mateo, vamos a ver algunas características. Mateo, el capítulo 27, hay algunas reseñas, algunos detalles de cómo era el sepulcro. Mateo 27, verso 60, dice el 59, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. De aquí vemos que el sepulcro era nuevo y tenía un dueño, y ese dueño era José de Arimatea. Además estaba labrado en una peña y tenía una sola entrada, porque se le hace rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro.
una sola entrada se le hace rodar una piedra. En Lucas capítulo 23, verso 53, se da a entender más explícitamente que el sepulcro, nadie había ocupado este sepulcro. Dice el capítulo 23 de Lucas, verso 53, y quitándolo, es el pasaje paralelo, quitándolo, José de Arimatea, que va donde Pilato y le pide el cuerpo de Jesús, y quitándolo, dice el verso 53, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Nadie, ningún muerto, había estado en ese sepulcro, y el cuerpo de Jesús es el primero en ocupar aquel sepulcro. Además, estaba ubicada, como dice Juan, capítulo 19, estaba ubicado este sepulcro en un huerto. Capítulo 19 de Juan, versículo 41, dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, en el cual, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Y estaba cerca, como dice el verso 42, allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y en el relato después, ahí en el capítulo 20, cuando va a ver Juan y Pedro, se ve que estaba cavado hacia abajo porque bajan a mirar dónde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Destaco o realzo el hecho de que solo los reyes tenían acceso a sepulcros que estaban en medio de un huerto. Está el relato del rey en el segundo libro de Reyes, el capítulo 21 y el verso 18, donde cuando muere un rey, Manasés, se dice, y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Y el verso 26, y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías. Los reyes tenían acceso, no la gente más pobre, solamente los más adinerados, las personas más importantes tenían acceso a un sepulcro que estaba en medio de un huerto, y aún más un sepulcro nuevo que había sido cavado de una peña. Ahora entienden, niños, por qué Cristo, como leímos ahí en la profecía, más con los impíos se dispuso su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Sí, Cristo fue sepultado como era para los ricos, para los reyes, en un sepulcro nuevo, un sepulcro que él, siendo el Hijo del Hombre que no tenía dónde recostar su cabeza, que no tenía ninguna posesión en este mundo, él cual hombre, Dios guió a ciertos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, para que Cristo pudiese ser sepultado, así como eran sepultados los hombres ricos, así como eran sepultados los reyes de este mundo. Con los impíos se dispuso su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y ahí hay una gráfica, ¿cierto?, de cómo está Nicodemo y José de Arimatea, donde hacen finalmente rodar la piedra a la entrada del sepulcro. Antiguamente, y más todavía con los crucificados, que en aquel tiempo lo que se estilaba en cuanto a la muerte por crucifixión, que era una muerte muy cruel, se estilaba que se dejaban los cuerpos colgados ahí en la cruz, para que después, era una muerte muy larga, no era rápida, era larga, pasaban días, y los cuerpos quedaban ahí como una proclamación de parte de los romanos de que esto es lo que le pasa a todos los que son traidores. Esto es lo que les pasa a todos los que son ladrones. Y dejaban sus cuerpos ahí agonizar en la cruz por muchos días, hasta que las bestias, hasta que las aves comían sus cuerpos. Y si nadie los reclamaba, tomaban sus cuerpos y los tiraban a fosas comunes o al Valle de Hinnom, que era el basurero de la ciudad. No así nuestro amado Señor, que como dice la profecía, que con los impíos se dispuso su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte.
El cuerpo, cómo era la sepultura misma? Hemos visto el sepulcro, cómo fue la sepultura. El cuerpo era envuelto con vendas de lino. Esto es lo que se estilaba, era la costumbre de los judíos, como dice un pasaje. Se envolvía el cuerpo con vendas de unos 30 centímetros, desde los pies hasta las axilas, como dice ahí el verso, o más que dice, algo señala en el capítulo 20, verso 7, ya que estamos aquí en Juan, dice el 6, Pedro, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Los lienzos eran los que envolvían el cuerpo desde los pies hasta el sector de las axilas, y el sudario, que era una toalla que se colocaba en la cara, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entre el cuerpo y las axilas se colocaba estos lienzos con especias con el fin de conservar el cuerpo. Es lo que vemos también allí en Juan capítulo 11, en la resurrección de Lázaro, en el verso 44, donde dice, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. El sudario era una toalla que se envolvía la cabeza. Y Nicodemo, en cuanto a las especias, Nicodemo trae, ese es el encargado de llevar un compuesto de mirra y de áloes, unos 35 kilos, como dice el capítulo 19 de aquí mismo de Juan, verso 39, donde dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como de 100 libras. Y esta era una mezcla, un gel resinoso que permitía varias cosas: aromatizar el cuerpo, preservarlo de la corrupción y también ayudar a cimentar lo que eran estas vendas con el cuerpo de aquel que había sido sepultado. También en la antigüedad uno ve que los reyes tenían este privilegio de que sus cuerpos fuesen embalsamados, por así decirlo, para que duraran más días. Y esto también es parte de lo que es la confirmación de que Cristo realmente murió. Porque si hubiese sido un desmayo, el solo contacto del cuerpo con la roca, con la peña fría, donde estaba el sepulcro, lo habría despertado. Y si hubiese sido un desmayo, el contacto de las heridas con esta mirra y con las demás especies que eran, la mirra era picante, esta mezcla picante, lo hubiese ciertamente despertado de este supuesto desmayo. Ahora veamos los obstáculos humanos que pudiesen haber impedido, si los estamos hablando en términos humanos, si hubiesen impedido lo que fue la resurrección de Cristo. Dice Mateo, capítulo 27, verso 60, que es una gran piedra la que es puesta a la entrada del sepulcro. Dice, como leímos ahí, después de hacer rodar una gran piedra. Esta palabra gran es la palabra mega. Era una piedra muy grande. De hecho, ahí en el capítulo 28, verso 2, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, es el ángel quien remueve la piedra y dice que se sienta sobre ella. Y el ángel aparece como un varón. Entonces uno puede pensar en un varón, en una persona sentado encima de una piedra. Y era la preocupación de las mujeres, de estas 3 mujeres por lo menos que se mencionan que van al sepulcro, allí en Marcos, y la preocupación es, ¿quién nos va a remover la piedra de la entrada del sepulcro? Porque era una piedra muy grande, la palabra ahí para piedra da a entender de que era una piedra de molino, por lo menos, y cuyo peso era sobre 1000 kilos, sobre 1 tonelada. Y la entrada entonces es bloqueada con una gran piedra. Esto se hacía comúnmente para que no robaran los cuerpos o para que las fieras que andaban transitando tampoco pudiesen acceder al lugar. Por lo tanto, lo que dice ahí la palabra en cuanto a la gran piedra, se piensa, se cree que era una gran piedra como de un molino. Y además, aquí mismo en Mateo, los religiosos piden
sellar la piedra. Dice el verso 62. Al día siguiente, que después de la preparación, estoy leyendo en Mateo, capítulo 27, verso 62, al día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Interesante que son los enemigos quienes recuerdan la resurrección de Cristo, no así los suyos. Los suyos después se acordaron, dice la Escritura, de lo que había dicho Cristo de que iba a resucitar. Manda, pues, dice el 64, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro con 2 cosas: sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces sellan la piedra que ya estaba puesta, iba un sello donde generalmente este sello era la imagen del mismo emperador, lo cual implicaba de que cualquiera que violaba aquel sello, cualquiera que quisiese violar aquel sello, corría riesgo de ser condenado a muerte. Eso simbolizaba el sello de la piedra, la presencia y la autoridad de Roma, que ese sepulcro le pertenecía a Roma, y cualquiera que quisiera violarlo estaba en contra del emperador mismo, y daba una protección de alto valor para el sepulcro. Por lo tanto, romper el sello era violar la autoridad de Roma, y todas las fuerzas de seguridad romana iban a ir tras el culpable. Entonces, no conforme con eso, también colocan una guardia. No era costumbre colocar guardia, es por la petición de los religiosos, y Pilato, para estar congraciado con los religiosos, permite una guardia adicional a la que ya ellos tenían en estas fiestas, que consistía en 4 grupos de soldados, 16 soldados, para custodiar las 24 horas el sepulcro. Estos soldados, sabemos cómo eran los soldados, ¿cierto? Con tremendas lanzas, con espada, con escudos, y el no cumplimiento de su deber eran condenados también a muerte. ¿Se acuerdan ahí de cuando Pedro escapa, cuando escapa de la cárcel, cuando un ángel lo libera? Los soldados fueron condenados a muerte por Herodes, o el mismo centurión, cuando pensó de que los presos habían huido, él quería matarse porque sabía que su castigo era la muerte si es que no cumplía su deber. Entonces uno puede apreciar en lo que es la sepultación de Cristo cómo esta única entrada, imagínense, la única entrada que tenía el sepulcro cavado en una peña, estaba protegido por una gran piedra de molino de más de 1 tonelada, que la pudiese mover. Habían soldados que estaban custodiando ahí la única entrada, y además un sello. Con toda esta protección, era imposible que los discípulos pudiesen robar el cuerpo de Jesús, como fue el dicho que se extendió. La única forma de que ellos pudiesen hacer eso era apresar a los guardias, matarlos, romper el sello, remover la piedra y exponerse a ser perseguidos. El sentir de los discípulos era que ellos huyeron, dice Marcos. Ellos dejándole huyeron una vez que le arrestan. O el caso de los 2 caminos de Emaús, que ya se estaban yendo a sus hogares. Nosotros pensábamos que él iba a ser el libertador, pero ya van más de 3 días de esto y aún no pasa nada. Entonces, mucho menos se iban a exponer a este tipo de riesgo. Yo lo que quiero destacar acá es una de las cosas que vimos aquí, que siempre cuando hay referencia a Cristo en su sepultura, una vez que él muere, siempre se habla de el cuerpo de Jesús. 7 veces se menciona esa frase. Y una vez se menciona el cuerpo del Señor Jesús. Nunca se menciona que su cuerpo fue un cadáver. La palabra cadáver era un escrito que hacían los romanos, en que era esa inscripción en latín, caro data vermibus, que ahí se formaba la palabra cadáver, carne dada a los gusanos. Sin embargo, nuestro Señor, quien murió y quien fue sepultado a las Escrituras, conforme a las Escrituras, como leímos ahí el Salmo, que dice: no permitirás que tu santo vea corrupción.
¿Por qué el cuerpo de Cristo no vio corrupción? Porque de Cristo se dice que Él no conoció pecado. ¿Conoce alguna persona, estimado oyente, que no tenga pecado? De Él se dice que Él no conoció pecado, que Él no hizo pecado. Isaías, donde leímos ahí que Él nunca hizo maldad. Él nunca hizo maldad. Él no conoció el pecado, no había pecado en Él, y Él tampoco hizo actos pecaminosos. Todo lo contrario a nosotros, ¿cierto? El hombre en sus pecados, en él hay una naturaleza pecaminosa, que después, con los años, se manifiestan en actos pecaminosos. Romanos capítulo 3 detalla muy bien la condición del hombre, cuando dice allí que, como está escrito, dice Romanos, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dentro de los hombres no hay ni siquiera uno que pueda hacer lo bueno. Aquí tenemos a uno que es el santo de Dios, porque no permitirás que tu santo, el santo de Jehová, él no vio corrupción porque él era sin pecado. No había engaño en su boca, nunca hizo maldad. Sus mismos enemigos reconocieron en él que en él no había ningún pecado, ningún pecado. ¿Con qué te comparas, estimado oyente? ¿Te comparas con los demás hombres? ¿O te comparas con la vara de Dios en cuanto a su Hijo amado, en el cual nunca hubo pecado ni engaño en su boca? Bueno, Él vino a este mundo, ¿para qué? Lo leímos al principio ya en Primera de Corintios. ¿Por qué Él murió? Bueno, hemos dicho que la sepultación de Jesús confirma que Él realmente murió. ¿Por qué dar énfasis al hecho de que Cristo murió? Porque dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. ¿Y por qué murió? Si Él no debía morir. Porque el castigo por el pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Esa fue la determinación de Dios en cuanto al pecado. Dios que es santo, Dios que es justo, determinó de que el alma que pecare, esa morirá. Pero si Cristo no cometió ningún pecado, si Él ni siquiera conoció el pecado, si Él nunca hizo maldad, ¿por qué murió? ¿Por qué tuvo que morir? Aquí dice la Escritura, Cristo murió por nuestros pecados. Si Cristo murió fue por mis pecados. Sí, porque allí en la cruz, Él cargó en su cuerpo mis pecados. Como Dios, el Dios Santo, vio a Cristo llevando mis pecados, Él tuvo que pasar por todo lo que es la muerte. La separación espiritual de Dios con Cristo, cuando Él en aquellas horas de tiniebla dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La muerte eterna es la que Él experimentó allí en aquella cruz y también experimentó la muerte física, la separación del alma con su cuerpo al quedar su cuerpo en aquella tumba. Cristo murió por mis pecados. ¿Lo puedes decir tú, estimado oyente? Porque esta es una verdad para aquel que se ha apropiado con fe sincera de que Cristo en la cruz murió en mi lugar. Él murió, fue sepultado. Y lo maravilloso es que Él resucitó. Su tumba está vacía. Hay una comparación preciosa ahí en Hechos cuando se menciona, cuando el Espíritu Santo menciona justamente la profecía del Salmo 16 que leímos. Allí en Hechos, el capítulo 2, versículo 30, dice el 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Está hablando de David, el gran rey David, que murió y fue sepultado. Sí, dice que murió y fue sepultado, tal como Cristo, que murió y que fue sepultado, porque Él fue un hombre. Fue hombre como nosotros, pero sin pecado. Y Él pasó por la experiencia de la muerte, Él pasó por la experiencia de ser sepultado, al igual que David. Pero mire la diferencia con David. Y su sepulcro, el sepulcro de David, está con nosotros hasta el día de hoy. La tumba de David, su cuerpo está ahí, está ocupada. Pero siendo profeta, dice el 30, y sabiendo que con juramento Dios le había
jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, David, cual profeta, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Acaso este no es el salmo que leímos anteriormente, escrito 1000 años antes de que ocurriese el evento de la muerte y sepultación de Cristo? A este Jesús, dice, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así es que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesús resucitó. Su tumba está vacía. ¿Por qué resucitó? ¿Por qué se levantó victorioso de entre los muertos? Bueno, está la verdad de que Dios le levantó de entre los muertos. Al ver la obra de la salvación perfecta, completa, él vio una obra que no se le debía agregar nada más para la salvación de los perdidos. ¿Qué es lo que hace el Dios Santo, aquel que cargó el pecado de todos nosotros, aquel que le desamparó? Lo resucitó. Porque era imposible, dice también el libro de los Hechos, era imposible que fuese retenido por la muerte, porque Cristo venció la muerte. Venció al pecado, y como venció al pecado, tenía que vencer al castigo del pecado, que es la muerte. Cristo venció al pecado y venció a la muerte. Por eso se levantó victorioso de entre los muertos. Él resucitó como un domingo por la mañana, como el día de hoy, de lo cual los creyentes celebramos y recordamos de manera especial, de que Él se levantó victorioso de entre los muertos. Victoria que para nosotros nos asegura la justificación del creyente, porque Él resucitó para nuestra justificación. ¿Te has apropiado de esta obra de Cristo Jesús? ¿Le has recibido como Salvador? Esta obra es una obra triunfante. No es la obra de uno que fue derrotado en un madero. No, Él pasó, Él gustó la muerte por todos, fue sepultado y resucitó victorioso de entre los muertos. Él es las primicias, de tal forma de que todo aquel que confiesa a Cristo como Salvador tiene vida eterna, vida permanente, no vendrá a condenación. Esa es la esperanza que tiene el creyente también, de que Él, siendo las primicias de los que durmieron, así también si tuviese que morir, yo estoy seguro de que también resucitaré en el día postrero, cuando Él venga a buscar a los suyos. Tenemos en mente la venida del Señor, cuando Él venga a buscarnos, y resucitarán también todos aquellos que murieron creyendo esta verdad del Evangelio. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, damos las gracias por tu palabra, porque cada vez que leemos en ella podemos ver el triunfo de Cristo, de su obra preciosa, magnífica para con nosotros, de la cual tú nos diste luz en algún momento cuando llegó hasta nuestros oídos este mensaje del Evangelio. Rogamos para que permitas de que aquellas personas que aún no gozan de la salvación, que no tienen la seguridad de la salvación, puedan darse cuenta de que en Cristo hay salvación, seguridad eterna, salvación eterna, el perdón de sus pecados, puesto que para esto vino Cristo a morir. Queremos quedar ahora encomendados en tus manos, agradecidos por haber estado juntos en la comunión del Evangelio. Todo lo hacemos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.